Es el momento de presentar la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un cariñoso y afectuoso saludo a mis talentosos compañeros aquí en cabina, de quienes me siento muy orgulloso del trabajo que hacen cada día, de la dirección de este medio, que permite que este medio se dirija al pueblo dominicano con la objetividad que cada uno de los comunicadores que en estas sillas se sientan. Así también al equipo técnico que nos soporta y hace posible que estas transmisiones salgan de la calidad que sale al público, tanto por televisión como por radio, y al pueblo dominicano, que nos distingue siempre con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, en el día de ayer se hubiese celebrado un año más de vida de quien fue una de las figuras históricas de la República Dominicana. Sin José Francisco Peña Gómez, creo que los últimos años de vida republicana no pudieran escribirse. Ese ébano talado y tallado con la fuerza de las dificultades personales trascendió a la vida nacional, viniendo de uno de los hogares más humildes. Eso no fue un obstáculo para ascender en la vida. Se hizo abogado, locutor, político y trascendió a la vida nacional escribiendo capítulos importantes de la historia dominicana. Al momento de la revolución, al momento del golpe de Estado, asume una parte importante del liderazgo del que era en ese momento el Partido Revolucionario Dominicano. Luego, en el año 1965, en un discurso que dirige a la nación dominicana, vamos a reconocerle el convocante de mayor importancia que se tuvo en ese momento, llamando a tomar las armas, tomar las calles en defensa de la Constitución dominicana, que había sido afectada en el golpe de Estado que se produjo en el año 1963. A partir de ahí, su participación política fue fundamental en varios momentos históricos. Y lamentablemente, a pesar de sus grandes virtudes, de sus condiciones excepcionales como orador, un intelectual consolidado, nadie puede restarle esas condiciones, políglota, un autodidacta que aprendió más de 7 idiomas por su propia cuenta. Eso es algo que particularmente muy pocas personas logran hacerlo, aún con la formación y todos los medios disponibles. Imagínense haber nacido en la Loma del Flaco, en Mao, Valverde, y haber trascendido a las primeras posiciones. Tenía un talento especial para la oratoria, para la comunicación, un talento especial para los idiomas. Se cultivó cuanto pudo y además tenía sobre todo un talento que era el talento del trato humano. Sus mismas vivencias, el haber surgido de las mismas entrañas del pueblo, de las entrañas de las masas más pobres del pueblo, y haber trascendido a posiciones nacionales, creo que le daba esa gran virtud, que creo que era su mayor virtud, esa virtud de poder empatizar con el pueblo, con la gente. Y eso, sumado a su capacidad oratoria, le dotó de liderazgo más carismático que particularmente en mi corta vida he podido percibir. El poder estar en uno de esos espacios en los que José Francisco Peña Gómez hacía sus presentaciones, sus discursos, era ser el espectador de un escenario en el que el orador hipnotizaba literalmente a las masas. No sé de qué manera lo lograba, si era su voz estentórea, si era el contenido de su discurso o era esas vivencias que transmitía a través de la palabra con tanto entusiasmo y con tanta fuerza que magnetizaba a las masas. No importa la hora en la que José Francisco Peña Gómez le tocara el turno para hablar, no importa el escenario, no importaban las condiciones climáticas. Ese hombre, al momento, como él mismo se denominaba, este moreno, carismático, cuando elevaba la voz, hacía temblar, hacía vibrar a las masas. Y precisamente por eso se le llama el más grande líder de masas en la República Dominicana.
Esa figura no solamente por esas condiciones excepcionales, les reitero, en momentos críticos de la vida democrática tuvo participaciones. Esa participación en el 65, donde llama a tomar las armas y también lidera los movimientos que en ese momento de la guerra civil se impulsaron. Por otra parte, tuvo una participación importante en, por ejemplo, la crisis que se generó en el año 1994. José Francisco Peña Gómez demostró la estatura de ser humano, además de político que tenía, cuando en ese proceso electoral, en el que claramente fue víctima de un fraude electoral, llegó a deponer lo que en ese momento se entendía como casi algo inevitable, que era una guerra civil, si él no deponía su posición. Depuso su posición, puso el país por encima de las circunstancias, y se llegó a un pacto político que produjo una reforma constitucional. Esa reforma constitucional no solamente dejó que fuera para beneficiarse y que se acortara el periodo de 2 años de Balaguer, sino que aprovechó ese momento, esas circunstancias que se estaba negociando una reforma constitucional para impulsar reformas que han marcado la vida republicana, como fue esa reforma al Poder Judicial, ese Consejo Nacional de la Magistratura que eligió la Suprema Corte de Justicia, que dirigió Jorge Subero Isa, y que profesionalizó e independizó la justicia dominicana, se debe precisamente a esas reformas que obligó José Francisco Peña Gómez a que se sostuvieran en el 1994. Así también, en su visión de país, en la que siempre fue contrario a esa reelección infinita que propició un caudillismo dañino para la República Dominicana, también propició que no se hicieran de forma consecutiva. Esa visión se impuso en esa Constitución. Además, como también era un impulsor del liderazgo local, del crecimiento del liderazgo local, fue de los que de alguna manera auspició que las elecciones fueran separadas, las congresionales y municipales fueran separadas de las presidenciales. Y a partir de ese momento, bueno, pues se comenzaron a celebrar elecciones separadas. En el año 96 se celebraron las presidenciales, luego en el 98 congresionales y municipales, y así siguió ese ciclo hasta la reforma del año 2010, en la que se instauró el sistema que actualmente se tiene. Yo creo que es importante recordar figuras como José Francisco Peña Gómez, recordárselo a la nueva generación y sobre todo exhortar a esa nueva generación de políticos, muchos de ellos muy buenos, pero otros que se han elitizado, que no provienen a veces, y eso no es un problema, pero al no provenir quizá muchos de los estratos bajos de la sociedad, sino del privilegio, a veces no entienden la necesidad de que tienen esos sectores, y muchas veces al llegar a las posiciones del poder se le hace difícil impulsar políticas públicas que vayan dirigidas a esas masas. Por igual se les hace difícil hacer lo que hacía José Francisco Peña Gómez, que era mantener una conexión total y absoluta con todos los dirigentes nacionales, conocer a su partido. Entiendo, además de sus otras virtudes, era una de las grandes virtudes que tenía José Francisco Peña Gómez, y virtudes que invito al nuevo liderazgo de todos los partidos políticos a tener. Conozca a su dirigencia, conozca a su militancia, pero sobre todo, en ese conocimiento, poner por encima, que era algo que creo simbolizaba lo que era José Francisco Peña Gómez, poner los intereses de la nación por encima de los intereses particulares y de la proyección personal. Llévatelo, Cundo.